wearing no work, spending someone's hurt and pain. ¡Hola gente! Soy Alfredo Tricánico y una vez más les doy la bienvenida a las historias olvidadas de los Beatles. En este episodio estaremos comentando cómo fue la primera vez que los cuatro de Liverpool entraron a los estudios de EMI en Abbey Road. Esta historia comienza el martes 8 de mayo del 62. Los Beatles estaban en la ciudad de Hamburgo, Alemania del Oeste, en su estadía entre 4 a 7 semanas tocando en el Star Club, y Brian Epstein, manager del grupo, estaba en Londres tratando de obtener para los cuatro jóvenes de Liverpool un lugar dentro del negocio de los discos. Un año antes, Brian estaba en Hamburgo, en Gramophone, productora minorista, donde tenía un amigo, Bob Boast, de la prestigiosa HMV de Londres, una tienda de venta de discos en Oxford Street. Por lo tanto, ese 8 de mayo, cualquier pequeña ayuda servía, y Brian fue a HMV a ver a su amigo Bob Boast, con unas cintas de la audición que los Beatles habían hecho 4 meses antes en Decca Records. Brian hacía ya 2 días que venía visitando compañías discográficas, pero ninguna le había prestado demasiada atención, principalmente en Decca, que después de 2 semanas de la audición se les rechazó con el argumento que los grupos de guitarra no tenían futuro. Esta decisión es conocida como el mayor error en la historia de la música. Un año más tarde, Decca Records no quiso repetir el mismo error y contrató a los Rolling Stones. En esa época, HMV tenía en el piso superior un pequeño estudio de grabación donde se podía grabar discos de 78 revoluciones, y Brian conoció a Jim Foy, quien se encargaba de dichas grabaciones. Recordaba Jim Foy: Brian me pidió pasar las cintas a discos y mientras lo hacía le comenté que el sonido era bueno, y él me contestó muy orgulloso que algunas canciones eran del grupo, cosa bastante inusual en esa época. Le pregunté si las habían publicado. Me contestó que no. Le dije a Brian que la oficina Ardmore and Beechwood, una de las compañías editoras, estaban en el mismo edificio, cuyo manager era Sid Coleman, a quien llamamos. Este escuchó las cintas y quedó interesado. Y en esa reunión Brian le solicitó no una publicación, sino un contrato de grabación. Coleman entonces hizo una llamada a su amigo George Martin, quien era la cabeza de artistas y repertorios de Ardmore y Beechwood, para Parlophone, una pequeña marca de EMI Records. La llamada fue atendida en el 20 de Manchester Square, el edificio de EMI, por la secretaria de George Martin, Judy Lockhart Smith, quien más tarde sería su segunda esposa. Martin no estaba, ya que se encontraba en los estudios EMI en Abbey Road, produciendo la canción de Matt Monro, Cuando llega el amor. Brian se fue entonces hasta las oficinas de Manchester Square y concretó con Judy una cita para el día siguiente. Recordaba Martin: lo que escuché no me impresionó. Las canciones no eran muy brillantes, pero había algo que sonaba interesante. Le dije a Brian que los quería ver en persona y se fijó una cita para el miércoles 6 de junio, 4 días después que los Beatles regresaran de Hamburgo. De inmediato, Brian fue hasta la oficina de correos de la calle Wellington y envió un telegrama a los Beatles en Hamburgo y lo condimentó un poco diciendo que el contrato de grabación estaba seguro. También envió un telegrama al diario Mersey Beat con la misma información. Pete Best, por ese entonces baterista de los Beatles, decía: cuando fuimos a Londres el 6 de junio, presumíamos de tener un contrato de grabación, cuando en realidad era una prueba. La prestigiosa etiqueta Columbia Records, otra cabeza de EMI, ya había rechazado a los Beatles al igual que lo había hecho Decca, pero finalmente fue en Parlophone donde firmarían el contrato de grabación. Esta empresa fue fundada en Alemania en 1896 por Carl Lidström, un sueco radicado en Berlín, para la fabricación de gramófonos antes de hacer discos, y el símbolo de la L hace referencia a su fundador.
Esta compañía la incorporó EMI en Gran Bretaña en 1923, que desarrolló una reputación en la década del 20 como el sello líder de jazz más importante, y en 1955 fue George Martin quien estuvo a cargo. En el 62 se incorpora Ron Richards, su asistente, y juntos produjeron los discos de un gran número de artistas de comedias musicales y cantantes. Incluía entre otros a Peter Sellers, Brian Crevens, Jim Dale, Matt Monro, Clive Dunn y músicos escoceses como Jimmy Shand. El miércoles 6 de junio, entre las 18 y 20 horas, se realizó la grabación de Bésame Mucho, Love Me Do, P.S. I Love You y Ask Me Why. No está claro si lo hicieron en el estudio 2 o 3 de EMI de la calle Abbey Road. Los productores fueron George Martin y Ron Richards, el ingeniero de sonido Norman Smith y el segundo ingeniero Chris Neal. Los Beatles fueron uno de los tantos grupos de jóvenes esperanzados, entre ellos Darian and Gary y Jim and the Boulevards, que fueron en el 62 a las audiciones de prueba en el viejo edificio en el número 3 de Abbey Road, construido en 1830, que comenzó a funcionar como estudio de grabación en 1931 por la Gramophone Company Limitada, que más tarde sería EMI. John Skinner, encargado de la seguridad, estaba parado con su uniforme de trabajo en las escaleras de la entrada al edificio esa tarde de verano y comentaba: estacionaron su vieja camioneta blanca y bajaron 4 jóvenes delgados, y Neil Aspinall, su road manager, dijo: ellos son los Beatles que vienen a grabar. Yo pensé, qué nombre tan raro, y ellos mismos montaron sus equipos en el estudio. Norman Smith, quien sería el ingeniero de los Beatles hasta el otoño del 65, cuando EMI lo promovió como productor, siendo su último LP como ingeniero de los 4 de Liverpool, Rubber Soul, comentaba: ellos tenían unos equipos bastante malos. Los amplificadores estaban despintados, eran ruidosos, con descargas y otras cosas que no eran buenas. El amplificador de Paul era particularmente malo y sabíamos que si no se hacía algo, la grabación no se podía realizar. Entonces enchufamos el bajo de Paul a nuestro propio amplificador de bajo y además tuvimos que atar el de John por lo mucho que traqueteaba. Brian Epstein había hecho una larga lista de canciones para grabar, pero solo se usaron 4, y de cada una se realizó unas 4 o 5 tomas, y la grabación comenzó bajo el comando de Ron Richards. George Martin no estuvo desde el principio de la sesión, porque los productores normalmente no estaban en esas pruebas de los artistas, siempre lo hacían los asistentes. Decía Norman Smith: después de la primera toma, escuchamos la cinta. Era horrible. El primer tema comenzó Paul cantando Bésame Mucho y luego 3 temas originales de Lennon y McCartney. Y fue durante la grabación de Love Me Do cuando Norman Smith prestó atención y le dijo a Chris que llamara a George Martin porque quería saber su opinión. George llegó y se hizo cargo por el resto de la sesión. A partir de ese momento, George Martin dirigió la sesión y dijo que no le gustaba la forma en que Pete Best tocaba la batería. Más tarde, George Martin le comentó a Brian Epstein que tendrían que cambiar al baterista, por lo menos para las grabaciones. Es entonces cuando, de regreso a Liverpool, se comenzó a procesar la modificación. Después los invitó a la sala de control para hablar y escuchar la grabación. Recordaba Martin: le dimos una larga charla de cómo cantar con los micrófonos en el estudio, ya que eran multidireccionales, a diferencia de los micros de escenario que eran monodireccionales. El otro tema importante fue acerca de sus equipos y qué hacer al respecto si querían convertirse en artistas. No dijeron nada, ni una palabra, ni siquiera movieron la cabeza. Y terminé diciéndoles: se les ha dado unos cuantos consejos y no han respondido. ¿Hay algo que no les gusta? Decía Ron Richards: recuerdo que todos se miraron el uno al otro durante un rato, hasta que George Harrison se dirigió a Martin y le dijo:
no me gusta tu corbata. Eso rompió el hielo entre nosotros y los siguientes 15 o 20 minutos fueron puro entretenimiento. Cuando se marcharon, George y yo quedamos allí sentados. Y le pregunté, ¿qué opinas de este grupo? Ambos pensaron que estaba bien, pero nada demasiado especial. Un juicio en retrospectiva no es posible de hacer, porque no quedó nada registrado de esa sesión de grabación, y tiempo después se reconoció la importancia histórica. Las cintas, rollos de 2/4 de pulgada, fueron destruidas. La única sobreviviente fue Bésame Mucho, que se descubrió a principios de los 80 y se incluyó en Anthology 1. A partir del 63, esto no volvería a pasar, ya que la política del estudio cambió y todo lo que fue grabado por los Beatles, ya fuese en los estudios de Abbey Road o en otros que fueron utilizados, nunca fue destruido. Estas cintas hoy están archivadas en EMI y se pueden apreciar, entre otras cosas, conversaciones durante los descansos de grabación. George Martin no decidía si poner al grupo bajo un contrato, y eso parecía recaer si sería Paul o John la voz del grupo, como sucedía con otras agrupaciones de la época, como Cliff Richards y los Shadows, o Johnny Kidd y los Piratas. George Martin se dio cuenta que el grupo era una completa unidad, que no debía ser modificada, y decidió entonces hacer el contrato. Más tarde diría, no tenía nada que perder. Un contrato estándar de grabación fue hecho y firmado, y los Beatles se convirtieron en artistas de EMI. El contrato fue fechado el 4 de junio, pero nadie recuerda por qué. La explicación más probable es que le permitiera a EMI tener los derechos de las cintas de la sesión del 6 de junio. De otra manera, legalmente hubieran pertenecido a los Beatles. De cualquier manera, George Martin siguió pensando que esa era una buena interrogante. De esta manera, comenzaría la carrera meteórica del grupo pop más grande que nos dio el siglo XX, un antes y un después de los Beatles. Esto es todo por ahora. Como siempre, las puertas están abiertas para seguir compartiendo con todos ustedes más de las historias olvidadas de los Beatles. Un afectuoso saludo. Gracias por su compañía.